Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Román Blas Castellón. Él es investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INA, es egresado de la ENA en su licenciatura y estudió en la Universidad Estatal de Arizona y un doctorado en antropología en la UNAM. Ha dado clases en muchos lugares, pero de su currículum yo destaco que en 2018 obtuvo el premio Alfonso Caso a la mejor investigación en el área de arqueología. Dirige el proyecto Teteles de Santo Nombre, Puebla, correcto, un centro urbano del periodo clásico con influencia teotihuacana. Pero el tema de hoy es otro, es hablar de la extracción de sal en Zapotitlán de las Salinas en Puebla, pero también de los estudios que hace un arqueólogo en un lugar que está vivo, que saca sal, que vive de eso, pero que saca sal probablemente desde épocas milenarias. Así es. Y entonces, bienvenido, maestro. Vamos a empezar. ¿Dónde está Zapotitlán de las Salinas? Y explícanos un poco el contexto para aterrizar en algo que está chiquitito, pero que es muy importante, que es la exposición que está en el Museo Casa Carranza, aquí en la Ciudad de México. Sí, claro, con mucho gusto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por estar en este espacio. Bueno, pues empezamos diciendo que Zapotitlán Salinas, Puebla, es un área, es una población y es una región también, un valle, que efectivamente tiene una profundidad histórica muy grande y se encuentra en el sureste del estado de Puebla. Esto es realmente a pocos kilómetros, 25 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Tehuacán, Puebla, que es la segunda ciudad más grande del estado de Puebla, por cierto. Y entonces no es muy lejos, es fácil llegar, pero es sobre todo conocida por sus paisajes, por las cactáceas, las columnadas que son espectaculares, los atardeceres. Realmente es una zona que llama la atención a todos los que tienen la fortuna de atravesar por la carretera federal 125 rumbo a Aguajuapan de León, y entonces se sorprenden mucho con ese paisaje, ¿no?, de cactáceas tan grandes por todos lados y otras muchas especies de flora y fauna que son muy endémicas en ese lugar, o sea que son muy comunes en este lugar, ¿no? Ahora esta población tiene, como decía, una profundidad histórica muy, muy amplia, desde la prehistoria prácticamente, desde los tiempos de los cazadores-recolectores, ahí en un proyecto que hubo en los años 60, dirigido por Richard McNish, por ejemplo, incluyó esta región. Claro, todo lo de Tehuacán y el maíz antiguo. ¿Sí? Exactamente, todo buscar los orígenes de la agricultura sobre todo, pero arrancó desde la etapa anterior y después localizó cuevas y todo. Entonces está incluido la región de Zapotitlán dentro de estos estudios y se volvió célebre en la literatura arqueológica. Después ya no hubo mayores estudios, ¿no?, hasta que aparecí yo por ahí hace más de 30 años y entonces empecé a trabajar en un sitio grande que se encuentra arriba en la población. Es el sitio emblemático de esta región que se llama el Cerro de la Máscara, o Cuta en la lengua popoloca, o Ngiwa, que es como se le llama actualmente, ¿no? Entonces, en esos primeros años que empecé yo a trabajar ahí, lo que llamó la atención fue la sal, justamente porque era Zapotitlán Salinas, abajo del Cerro de la Máscara hay salinas por todos lados. ¿Sí? De hecho, el cerro está casi en medio de la zona de salinas, ¿no? Y es evidente que tiene una relación. Entonces, siempre llamó mi atención ese hecho.
Y entonces yo dije, bueno, pues estoy haciendo mi trabajo arqueológico acá en el sitio que tiene estructuras arquitectónicas y todo esto, pero necesito ir hacia abajo y ver qué pasa en esas salinas y hablar con esas gentes. Entonces eso fue lo que hice, ¿no? Y así fue cuando empezó este proyecto, y entre los muchos temas que abordé, pero el de la sal fue uno de los principales, ¿no? Entonces tejiste, maestro, la arqueología con la antropología. Totalmente. Pero entonces también vamos a hacer un poco de prehistoria nuestra. Fíjate que yo leí el texto de McNish cuando nos lo dejó en la clase de Mesoamérica el doctor López Austin, que en aquella época todavía no era doctor. Y realmente era muy interesante lo que pasaba, pero y del descubrimiento de los distintos tipos de maíz hasta llegar al maíz cultivado, pero efectivamente no platica qué está pasando alrededor. Y tú me estás ahorita llevando a algo que todavía va mucho más antiguo, no con la arqueología, sino básicamente con la historia natural. Platícame un poco, me decías que hay una relación evidente entre el cerro, las salinas y seguramente la historia y la prehistoria. Trata de armarnos un poquito todo el paisaje a los que te estamos escuchando. Sí, para hacer un poquito de, digamos, en una secuencia muy resumida, la actividad en ese lugar inicia obviamente con la etapa de cazadores-recolectores, que se apropian, digamos, del medio ambiente, no son productores de alimentos todavía, pero la transición se da posiblemente hacia 10.000 años antes del presente. Poco a poco, 5.000 años antes del presente ya es más evidente, porque en las excavaciones que hizo McNish justamente indica que hacia 5.000 años antes del presente ya se experimenta con diferentes especies de plantas y empieza a haber ahí un cambio. Pero ya la etapa aldeana, que es la que viene después, inicia hacia 2000 antes de Cristo. Y hacia 2000... Hace 4.000 años. Hace 4.000 años exactamente, sí. Entonces ahí ya empiezan las primeras aldeas permanentes, ¿no? A confiar más en los cultivos, ¿sí? Como el maíz en primer lugar, pero también hay calabaza, chile, muchas otras especies que son cultivables y todo eso está documentado, ¿no? Y entonces esto empieza. Zapotitlán Salinas experimenta todos estos cambios, evidentemente. Las etapas más antiguas aldeanas son más difíciles de ubicar cuando hace uno el recorrido en el campo, porque hay más sedimentación, están menos visibles en el terreno, pero sí se encontraban. Por ejemplo, publiqué un trabajo hace ya unos años en donde indico cuáles son las aldeas de la etapa aldeana. Ubicadas son alrededor de 15 aldeas. Reconocibles más que nada por el tipo de cerámico, ¿no? Pero ya tienen alguna arquitectura hacia la etapa media, hacia el preclásico medio, estoy hablando de 800 antes de Cristo aquí, y hacia la etapa tardía 500 antes de Cristo en adelante, ahí ya están consolidadas como núcleos de población un poco más grandes, ¿no? Después llega un momento hacia inicios de la era cristiana, quizás 100, 200 después de Cristo, en donde todas esas aldeas se juntan en lugares más específicos, y entonces es que surge el Cerro de la Máscara, ¿sí? Que debe tener esa temporalidad más o menos entre 100 antes de Cristo, 100 después de Cristo aproximadamente. Lo que, digamos, los no especialistas conocemos como el final del preclásico y el inicio del Así es preclásico terminal y digamos clásico inicial, pero aquí es justamente donde se juntan los dos aspectos, porque yo he planteado eso también en algunas publicaciones. Esa concentración de población que se dio hacia inicios de la era cristiana tiene que ver con la explotación de sal. ¿Sí? Entonces, toda la secuencia anterior más el desarrollo de aldeas, digamos que se extiende rápidamente alrededor hacia inicios de la era cristiana con la explotación de sal, y por eso eligen ese cerro, porque ese cerro está en medio de las salinas. ¿Sí? Y entonces ahí empieza a crecer poco a poco esto en las etapas posteriores, ¿no? Ya las etapas posteriores son, digamos, un crecimiento normal. La época política más importante del Cerro de la Máscara y de todo el señorío, que seguramente incluía todo el valle de Zapotitlán, fue más tardía todavía, hasta 700 posiblemente después de Cristo, hasta 1100 después de Cristo. O sea, finales del clásico, principios del preclásico. Sí, lo que llamamos el epiclásico, esa es la época de mayor expansión ya como unidad política. Sí.
¿Y explotaban la sal en esa época? ¿Todo el periodo clásico? Sí, de hecho desde la época aldeana, tengo pocas evidencias todavía porque son más difíciles de localizar, pero en algunos cortes, en las barrancas sobre todo, sí es evidente que las salinas, los lugares donde hay manantiales están asociados con estas poblaciones, ¿no? Entonces, evidentemente sí estaban explotando la sal. Lo difícil es determinar el método que estaban llevando a cabo, porque realmente hay varios métodos para la explotación de sal, ¿no? Ahorita podemos hablar un poquito más en detalle de eso. Pero bueno, ya hace la época tardía, y estoy hablando ya después del epiclásico y el postclásico. En el postclásico ocurre otro cambio muy fuerte en relación entre las poblaciones y la sal. Y ese cambio muy fuerte está relacionado con la expansión de unidades políticas todavía más poderosas, especialmente Tula primero y después México-Tenochtitlan, que dominaron esas regiones. Impusieron tributos y también impusieron mercados, un sistema de mercados muy claro, ¿no? Y se aseguraron pues de controlar esto. Y entonces la sal, que es un medio de intercambio muy importante y poderoso e importantísimo en el México prehispánico, ahorita también explicaré por qué, pues entra dentro de esta dinámica. Y entonces empiezan a producir piloncillos o panes de sal, que se menciona en las crónicas, ¿no? A veces hay confusión en este sentido, pero un pan de sal no es un pan de trigo ni de harina, pues es un piloncillo realmente, un bloque de sal consolidado, de sal, ¿sí? Y entonces eso se hace dentro de una ollita especial que es un molde, y a fuego lento se desprende la ollita, se tiran los pedazos y entonces eso es lo que se comercia. Sí, lo que hacen es que la deshidratan. Así es, le tratan de quitar la humedad lo más posible porque la sal absorbe mucha humedad, siempre tiene algo de humedad. Fíjate, maestro, es el mismo método que se usaba para hacer piloncillos de azúcar. Así es. Y de hecho había piloncillos de sal cónicos, como son los piloncillos de azúcar, exactamente, o de melaza, pues. Sí. Y entonces eso es lo que pasa en la última etapa prehispánica. Luego viene otro cambio muy fuerte relacionado con la sal en la etapa novohispana temprana. Entonces allí como los europeos recién llegados introducen el ganado, que antes no existía, ¿sí? Y además empiezan a explotar las minas de plata en Taxco, en Pachuca, en Temascalapa y en otros lugares. Ellos necesitan grandes cantidades de sal porque el método de separación del mineral, de la plata, pues, el método de patio. Era el método de patio que requiere grandes cantidades de sal para hacer esa separación. Se muele todo y empiezan a separar y a colar y ta. No sabía eso. Yo sabía lo del método de patio y el mercurio, pero no sabía yo el uso de la sal para eso. Sí, primero fue la sal y después fue el mercurio o azogue, ¿sí? Pero eso ya fue más adelante, ¿sí? Pero el primero era la sal. Ese era el método que se usaba, que era también un método de patio, pues hay que lavar todo eso con sal, etc. Y moler la piedra. Y hacer una especie de separación ahí poco a poco hasta que se queda uno con el mineral de plata. Entonces, la sal que se producía antes de la conquista no sirve para esto, o sea, los piloncillos no sirven para esto, porque es muy poca la escala de la producción y además pues, la presentación servía a otros fines en tiempos prehispánicos, a fines de intercambio, prestigio, rituales, etcétera, que ya no tuvieron esa función en la época novohispana porque se requería para otros fines. Y con mayor cantidad, me imagino. Mayor cantidad, sobre todo el volumen era lo importante. Entonces lo que hicieron fue transformar las salinas antiguas que tenían en Zapotitlán y en otras partes del Valle de Tehuacán y adaptarlas a los patios de evaporación que hasta la fecha siguen siendo empleados. Uh-huh. Y en estos patios yo me he estado fijando mucho desde hace muchos años. He platicado con especialistas en la sal en Europa, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo. Y no hay duda, estos patios fueron construidos con la misma técnica que usaron los fenicios, los griegos, los árabes, los romanos, todo el mundo, y simplemente los trasladaron para acá. O sea, tienen que impermeabilizar el patio, extender porque eso permite mayores volúmenes. Entonces lo que hacen es usar pequeños guijarros como firme de piso y después echarle cal para acabar de impermeabilizar esto y hacer un orillado de no más de 10 centímetros. Es igual que en Europa. Uh-huh. ¿Sí? Esas salinas que vemos ahora empiezan en el siglo XVI. ¿Sí? Aquí. Y sustituyen al viejo método de hacer panecitos de sal en fogones pequeños y a escala más pequeña, ¿no?
vámonos yendo un poquito para atrás y me voy a aprovechar que eres arqueólogo y que nos expliques cosas que siempre se nos quedan, las damos por hecha. Estás hablando de las aldeas, 15 aldeas, no estamos hablando de cualquier cosa, ya estamos hablando de una concentración poblacional importante que requiere además de una producción de alimentos importante. Y que encuentras cerámica de esta época. ¿Qué clase de cerámica? ¿Para qué era? Explícanos qué es lo que usaban estas gentes y cómo le hacían para hacer de comer. Pues mira, eso no es muy diferente de cualquier población rural actual, en realidad, realmente, ¿no? O sea, en este lugar hay muy buenas arcillas, como en casi toda Mesoamérica. Entonces ellos diseñan su cerámica, que es reconocible sobre todo porque tiene una tonalidad gris, fina, casi no tiene temperante la pasta que hacen. Es muy fina la pasta. Y además la cuecen, bueno, la ponen al fuego en un ambiente de reducción, o sea que le entre poco oxígeno, las cierran. Los hornos que son abiertos son hornos de alta temperatura, pero de todas maneras cierran, hacen una especie de cajón y entonces no son un hoyo. Sí son un hoyo, pero no es un hoyo cerrado completamente profundo. Y entonces eso le da al producto final un aspecto de más grisáceo, pero también suena más metálico, porque es más compacta ese tipo de cerámica. Esa es la que se prefirió durante la época de las aldeas en el preclásico. Y tiene incisiones y tiene ciertas formas, etcétera, y se utilizaba para todo, absolutamente, para preparar alimentos. Y yo estoy casi seguro que la utilizaron también para hacer unidades de sal, ¿no? En algún momento, aunque no estaban estandarizadas tal vez, pero están asociadas con las salinas ese tipo de cerámica. Uh-huh. También hay cerámicas más sencillas de pasta café, y un poco anaranjadas, pero son en menor proporción, ¿no? Entonces, yo creo que el método inicial durante la época de las aldeas para extraer sal era el método de evaporación solar, igual que el de ahora, nada más que no utilizaban estos patios de ahora, sino utilizaban, digamos, como charcos, nada más. Uh-huh. Y estos charcos los ponían ellos a evaporar y los pasaban de uno a otro el agua hasta que se iba cristalizando la sal. Para esto también es importante aclarar que la sal procede del agua, porque la sal tiene varias procedencias, puede estar incrustada en diferentes nichos, pero en este caso de Zapotitlán, el agua está en manantiales de agua salada que brotan en esas zonas, ¿eh? Y estos manantiales tienen sal, esta agua, porque allí eran antiguas fondos de lago poco profundos, de lago, no de mar, uh-huh. ¿Sí? Hace millones de años, ¿sí? Entonces las corrientes subterráneas van lavando esto y van concentrando las sales y salen en ciertos lugares. Entonces uno prueba el agua y efectivamente está salada, pero muy poco salada. O sea, uno le sabe a sal, obviamente, pero lo que tienen que hacer entonces es un proceso de concentración de las sales. Uh-huh. O sea, ir eliminando el agua de manera que se concentre cada vez más sal. Y eso fue lo que hicieron desde la etapa aldeana y es lo que hacen hasta la fecha hoy los salineros modernos, ¿no? Mover el agua de diferentes maneras para que se concentre más y haya una salmuera muy concentrada, ¿no? De sal. Uh-huh. Y habría que decir que la sal que sacan es lo que conocemos como sal de grano. No es la sal esta fina que compramos a veces en el supermercado. Si es una sal de grano, es un cristal grueso. Fíjate cómo lo conocí yo, es una cosa rara. En panes de sal que les daban al ganado allá en el pueblo de mi papá, allá en Jalisco, venían los bloques de sal para que lo lamiera el ganado en el campo. Sí. Y los caballos. Sí. Les echaban un puño de sal a la comida del caballo y era sal de y muy probablemente haya sido de este lugar del que nos estás hablando, de Zapotitlán. ¿Para qué usaban la sal en el periodo preclásico y clásico? ¿Para comer? Sí, yo creo que la usaban ya para varios usos durante toda la etapa prehispánica prácticamente. La usaban obviamente para darle sabor a los alimentos, porque a la gente le gusta lo salado. O sea, una vez que prueba la sal ya es como una adicción pequeña, ¿no?
Pero también lo utilizaban para otros fines curativos, médicos. Como ahora, ¿verdad? Como Yo ahora. he visto que, sí, los que mismos, te avientan la sal detrás de exacto, los hombros. rituales religiosos, todos esos fines, yo creo que desde el principio hicieron eso y asociaron obviamente la sal con ciertas deidades, dioses y creencias, pero también lo utilizaron como medio de intercambio, porque también esto es importante aclararlo, la sal no abundaba en el mundo prehispánico en tierra adentro, es en las zonas montañosas. Es una zona montañosa. O sea, el sureste de Puebla está a 100 kilómetros o 200 kilómetros de cualquier costa, y entonces para hacerse de sal desde el mar, pues obviamente les toma tiempo y tienen que establecer un sistema de intercambio. Entonces la gente hace su propia sal en estos lugares donde es posible. ¿Sí? No es posible en cualquier lugar, en estos lugares sí. Son fallas geológicas, además que la naturaleza les dio para esto, ¿no? Pero fíjate lo que me estás diciendo. Cada grano de sal que nosotros nos comemos en realidad tiene millones de años. Así es. Porque está a muchos kilómetros de la costa. Y entonces sale por el manantial salado. Lo procesan y tú te comes un granito de sal que tiene millones de años. Muchos más años que la Sierra Madre Oriental. Así es. No pensamos nunca en eso. Nunca le pensamos en temporalidad a las cosas. Sí, sí, así Qué es. Qué padre lo que trabajas. La sal se concentra en todos lados. O sea, todas las tierras tienen alguna proporción de sal, pero en donde hay más concentración, ahí es donde es posible producir la sal. Ahora también quiero aclarar que no son granos de sal en Zapotitlán, lo que son como hojuelas, porque el aspecto de la sal varía dependiendo de dónde la extrae uno. Por ejemplo, la sal de tierra, que se hace todavía, supongo, en Esquipayac, aquí en el Estado de México, pues lavan la sal está en la tierra, que estaba junto al lago de Texcoco. Entonces la lavan y entonces obtienen una salmuera más o menos concentrada. La cocen y entonces cristaliza la sal, pero son como polvos. Sí. No son granos. Y en el caso de Zapotitlán, que tiene más carbonatos y otra serie de sustancias, se forman como especie de hojuelas. Incluso se huele y se escucha y se siente distinta. ¿Sí? Okay. Uno puede distinguir de dónde viene la sal, incluso por eso. Los salineros o la gente que la consume en Oaxaca y en Puebla, incluso hasta la huelen y todo para ver si es de la sal que quieren, o si es del mar o si es de tierra adentro. Ellos lo pueden distinguir. Entonces tiene diferentes texturas la sal, ¿sí? Eso también es importante porque uno está acostumbrado a la sal de la mesa, ¿no? Claro. Pero esa es una sal industrial, la que nosotros consumimos, ¿no? Inclusive la de grano grueso es sal refinada. Ya es refinada. Sí, nada más la parte y dicen es sal de cocina, pero es la misma sal que se produce por medios industriales, ¿no? Es otro procedimiento muy moderno, ¿no? Y en tiempos antiguos lo que hace la gente es imitar los procesos naturales para hacerse de sal, ya sea en polvo, en hojuelas o de otra manera, ¿no? Okay. No, bueno, vamos a regresar ahora al periodo final del clásico. También, ¿qué tipo de cerámica tienes y qué papel jugaba Teotihuacán con respecto a Tehuacán y a los valles estos de Puebla? Para el siguiente periodo, que simplemente va creciendo la población del Cerro de la Máscara y todos sus alrededores, y siguen usando la sal como medio de intercambio, ellos entran dentro del círculo de intercambios mayores que se da en Mesoamérica en ese momento gracias a Teotihuacán y a Monte Albán en el sur. Están prácticamente en medio. Entonces toda la zona montañosa donde está el valle de Zapotitlán sirve como especie de vasos comunicantes o filtros, porque ellos atravesaban la sierra por las barrancas y comunican el centro de Oaxaca con el centro de México, ¿sí? Pero además hay a la sal se le une otro elemento muy importante de intercambio que nosotros mostramos en la exposición también, que es la cerámica anaranjado delgado. Esa cerámica empieza a producirse durante el periodo clásico y se vuelve muy popular en Teotihuacán y en todo Mesoamérica. Y la producen allí en Zapotitlán y en las regiones adyacentes como Izcaquistla en Puebla, la cuenca del río Carnero y otras partes más al norte, ¿no? Esta era la cerámica que fue un gran éxito, ¿no? Digamos, en todo Mesoamérica. Se fue un cañonazo porque era ligera, resistente y se podían y muy maleable para hacer formas, braseros, vasijas sencillas, etcétera. Entonces Zapotitlán está dentro de este círculo de intercambio
intercambios importante en el periodo clásico, y entonces se consolida todavía más los señoríos locales. También quiero nada más subrayar que Zapotitlán Salinas, toda la región, con sus cactáceas y todo esto, parece una región desértica, porque es un desierto, de hecho, ¿no? Es un desierto que tiene que no es de arena ni nada, es un desierto que tiene cactáceas y mucha vida. Sí, es una zona árida. Es una zona árida, pero cualquiera pensaría que en tiempos antiguos ahí no vivió gente, por lo mismo que es árido, pero no, la gente que vivió ahí vivió siempre, sí, desde la época prehistórica, y siempre aprovechó los recursos naturales, entre ellos la sal, para poder salir y hasta la fecha, ¿no? O sea, toda esa profundidad histórica en parte es lo que tratamos de mostrar en esta exposición sobre el Valle de Zapotitlán, exactamente. Pero ya ahorita adelantaste un poco lo que va a ser la segunda parte del programa, que es la exposición. Y vamos a dejar pendiente, no se te olvide ahorita recordármelo, para que me platiques sobre la exposición, claro, y sobre la cerámica anaranjada y el por qué es su éxito. Uh-huh. Pero mientras, sí, déjame que lleguemos a la idea de cómo vivir en un lugar árido como este, vivir de biznagas, vivir de pequeños roedores, de animalitos, víboras, lo que comían. No debió haber sido una concentración poblacional importante, pero si es una zona de paso que acabas tú de mencionar, de Teotihuacán hacia Monte Albán. Estamos hablando de dos polos civilizatorios muy importantes. Uh-huh. Y ahí el hecho de que ellos estuvieran en medio quiere decir que ellos son los que están obteniendo también de los otros lugares comida, uh-huh, y recursos para vivir. Sí, aquí lo que vale la pena también comentar es que toda esa zona donde está Zapotitlán, más el Valle de Tehuacán, que fueron estudiados por el proyecto paleobotánico de McNish, es una de las zonas que se ha considerado como el origen de la agricultura, justamente, y de toda la civilización en general en Mesoamérica. Es uno de los núcleos más importantes estudiados hasta ahora, y este argumento, que es válido, fue importante para que se declarara toda la zona de Tehuacán y el Cuicatlán, que está del lado de Oaxaca, como patrimonio mundial. Uh-huh. Ese es otro tema, obviamente, pero tuvo mucho que ver, digamos, los estudios previos en arqueología y también en botánica, ¿no? Uh-huh. O sea, ya han trabajado básicamente geólogos, arqueólogos y biólogos, ¿no? Y geólogos, biólogos y arqueólogos. Esos son los tres especialistas que hemos estado trabajando por muchos años esta zona, que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque efectivamente está en medio de estos dos grandes núcleos civilizatorios que son centro de Oaxaca y centro de México, ¿sí? Que sabemos que ha habido unidades políticas importantes en diferentes momentos, y ellos aprovecharon esto, pero porque ya estaban ahí desde siempre, ¿sí? Uh-huh. Eso es importante. La población de Zapotitlán, igual que las poblaciones del Valle de Tehuacán, tienen una profundidad histórica muy grande. Inclusive las lenguas que están dentro de la familia otomangue o otomangueana, ¿sí? Son de las más antiguas que hay en Mesoamérica, y se extendieron además desde el preclásico hasta el centro de México y más allá. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de los otopames, que están allá hasta San Luis Potosí, pues son parte de esta gran familia lingüística, igual que los otomíes. Y si vamos hacia el sur, pues igual hasta Oaxaca y todo eso. Entonces, esta familia es una de las más importantes, que se considera como responsables, digamos, del desarrollo de la agricultura y de toda la civilización en Mesoamérica. Zapotitlán es parte de esa gran familia. Uh-huh. Uh-huh. Sí, además, por supuesto, tú dices, todo el tiempo han estado ahí. Porque de Teotihuacán a Monte Albán pudieron haber buscado otros caminos, y sin embargo siguen porque ahí está este núcleo poblacional, sí, y está la sal. Sí. La sal sigue siendo, bueno, tú tienes por ahí un escrito sobre la sal, y mencionas que es la sal de la tierra, una frase bíblica. Sí. Es una frase que han utilizado mucha gente, para muchos libros y para películas y para y para obras de teatro y todo. La sal de la tierra es efectivamente una frase bíblica y sigue siendo muy utilizada, ¿sí? Es el sermón de la montaña. Sí, exacto. Y entonces pues sí, la sal sale de la tierra, ¿sí? En algunos casos de manera literal, porque la sal la sacan de tierras, de suelos, ¿no? Pero en otros casos como pues los manantiales brotan de la tierra, ¿no? Y entonces ya la gente hace lo que sea necesario para sacarla adelante, ¿no? Entonces, este es un recurso estratégico, la sal. Siempre en el mundo prehispánico, como decía antes, fue escasa,
porque no había muchos lugares en tierra adentro donde se les pudiera conseguir. Y no podían vivir sin sal en muchos lugares. La sal, si uno tiene en el cuerpo ciertas cantidades de sal que son necesarias para que uno tenga energía, igual que los animales, y la toma de los alimentos naturales, ¿no? Pero cuando ya se tiene un sistema agrícola como base económica, entonces ya es más importante la sal, porque el maíz, la calabaza, el frijol y todos estos alimentos se les agrega siempre sal para cocerlos, para hacer muchas otras cosas. Entonces tiene que aumentarse la cantidad de sal y la ingesta, digamos, de sal, ¿no? Sí, porque además la sal, por ejemplo, estoy pensando en la calabaza, maíz, calabaza, chile, la triada mesoamericana. La calabaza, si no le echa sal, realmente no sabe a nada. Así y es. con un poquito de sal, lo que te sabe es a calabaza, Así es. no a sal. Ajá. Déjame hacer un paréntesis, maestro, para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es la extracción de sal de la época prehispánica en Zapotitlán de las Salinas, y está platicando con nosotros el arqueólogo Román Blas Castellón. Hace ratito estabas mencionando una exposición. Pareciera que nada más los arqueólogos trabajan para que sepamos un poco de la vida anterior y etcétera, y que todo va a dar a alguna vitrina en el Museo de Antropología, cuando en realidad es muchísimo más rico, es mucho más vivo. El trabajo que tú haces es una mezcla de antropología con arqueología, y te agarras de las otras disciplinas como la paleontología o la botánica, etcétera. Pero hacer una exposición especial de este pasillo, que es además la semilla de la civilización mesoamericana. ¿En dónde está la exposición? ¿Qué es lo que exhibes? Platícanos un poco de esto. Sí, bueno, la intención también es un poco que la gente visite esta exposición que está en el Museo Casa Carranza. Está en la esquina de Amazonas y Lerma, en la colonia Cuauhtémoc, que es un espacio muy bonito en donde vivió el expresidente Carranza, y que aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, sí, está a 2 callecitas nada más de Paseo de la Reforma, sí, entonces es fácil llegar. Este lugar, aparte de la exposición permanente, que son obviamente los objetos personales del expresidente y todo eso, tiene un auditorio muy bonito en donde se hacen actividades culturales. Tiene una sala de exposición arriba del auditorio bastante amplia, en donde ahorita hay otra exposición. Y tiene un sótano, que es en donde tenemos nosotros nuestra exposición. Es un sótano, es un espacio pequeño, pero muy bonito, adecuado, bien arreglado con buena luz. Y ahí tenemos nosotros la exposición, así que los invitamos a todos a que la visiten. Va a estar por lo menos hasta el 20 de julio de este mes. Y entonces lo que intentamos también con esta exposición era mostrar, aunque sea de manera pequeña, la importancia de esta región dentro del contexto de lo que es el sureste de Puebla, la arqueología y las actividades que se realizan ahí de diferentes especialidades, ¿no? Hemos hecho para esta exposición, hemos conjuntado arqueología, efectivamente, etnografía, entrevistas con los salineros y con mucha gente durante años y años, ¿no? Y también hemos hecho algunos estudios con especialistas en biología, con geólogos, ¿verdad? Y con gente que conoce un poco más de química también. Incluso, ¿no? Todo eso está ahí. Pero ¿qué piezas exhiben? Platícanos un poco. Claro. Llévanos de la mano a la exposición. Sí, es una exposición, como decía, pequeña, pero entrando, lo que mostramos primero son las aldeas preclásicas, el inicio, digamos, de la vida organizada ya permanente en estos lugares. Hay algunas figurillas, hay algunos artefactos como hachuelas y todo obtenidos de una de estas aldeas, ¿no? Y mostramos también cédulas, que las cédulas tienen bastante información y bastantes fotografías, ¿no? Para que la gente complemente, ¿sí? Después pasamos al siguiente periodo, al periodo clásico. Lo que hay ahí, el inicio del Cerro de la Máscara, igual con algunas vasijas, y la cerámica quizá es lo que más exponemos ahí, pero porque tenemos piezas completas de todo esto. Pero platícanos qué son. Piezas, ¿no? Las vasijas son básicamente ollas
algunos cuencos o cajetes, algunos patojos que son unas vasijitas en forma de zapatito, que algunas tienen efigies. Hay una muy bonita que tiene un murciélago que está en la entrada así como para llamar la atención y que la gente entre, ¿no? Y todas estas vasijas, la mayoría, no todas, las obtuvimos del siguiente periodo dentro de la exposición, que es el Epiclásico, que es el periodo de mayor expansión del Cerro de la Máscara. Entonces, en 1998 hicimos una excavación donde localizamos una tumba sin alterar. Nos costó mucho trabajo hacer la exploración en ese momento porque hay que subir el cerro, que es difícil, y tuvimos que hacerlo en 2 días prácticamente toda la exploración de la tumba y entonces la registramos. Había restos óseos humanos de por lo menos 5 o 6 individuos, pero algunos habían sido empujados hacia el interior de la tumba. La tumba es un espacio cuadrado, una caja de piedra con bloques bien cortados que tiene 3 pequeños nichos a los lados. Es una tumba de tipo cruciforme pero más pequeña. Y entonces ahí los 2 últimos enterramientos que había, pueden ver fotos en la exposición, los 2 últimos enterramientos eran un hombre y una mujer, pero lo sabemos por el estudio óseo que se hizo posteriormente, que tenían más o menos 42 años al momento de morir. No creo que hayan muerto los 2 al mismo tiempo, pero posiblemente ahí hubo alguna especie de oxidación ritual o algo así, porque alguien murió y entonces pusieron a la pareja. Sí, la sacrificaron. Sí, uno es hombre y uno es mujer, y tenían el ajuar en la tumba, que es lo que mostramos en esta exposición en buena parte, de 26 vasijas, ollitas, cuencos, patojos y otras miniaturas inclusive, alrededor, ¿no? Y entonces lo que hice en años posteriores fue hacer un estudio de la distribución de estas ofrendas, ¿sí? Y el dibujo digitalizado también de todo esto, y lo exponemos ahí en la exposición para que la gente vea que era algo bastante complejo. También dentro de las ofrendas estaban brazaletes y colguijes, ¿sí? De cuentas principalmente de concha, pero también hay algunas de jadeíta, ¿sí? Y esas las estamos exponiendo también en este espacio, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber sido una pareja importante, porque estos fueron encontrados en la parte más alta del Cerro de la Máscara, que es como una pequeña acrópolis, que es un espacio destinado, evidentemente, a la gente de los linajes importantes que vivieron ahí. ¿Y esta cerámica era tipo teotihuacano o es muy específica del lugar? En realidad la mayor parte son hechas en el lugar, más bien todas, yo creo, pero hay algunas que son de tipo teotihuacano, especialmente 1 o 2 cajetes de anaranjado delgado, pero sabemos que el anaranjado delgado se producía en esa región, ¿sí? Entonces, aunque tiene relación con Teotihuacán, realmente es de esa región también, ¿no? Entonces, las formas sí combinan un poco el estilo preclásico anterior con el estilo clásico posterior, y que se continúa haciendo en siglos posteriores, y yo creo que son formas locales, porque aquí lo que no se entiende todavía muy bien, y tratamos también de despejar un poco la duda, es si Monte Albán tenía un estilo de vasijas, de formas de vasija, ¿no? y Teotihuacán tenía otro en el periodo clásico, ¿qué había en medio? O sea, ¿qué hacían? ¿Imitar nada más lo que había en Monte Albán o en Teotihuacán? Pues en parte sí, pero ellos hacían sus producciones locales también. Entonces es una oportunidad de ver qué es lo que hacía la gente del medio, ¿no? Ahí están las formas de vasija. Hay una muy bonita, por ejemplo, de cerámica gris fino, que tiene forma pentagonal, tiene como 5 piquitos, ¿no? Y es una ollita con cuello y todo. Eso es una forma muy extraña que no se ve mucho ni en Monte Albán ni en Teotihuacán, por ejemplo. Muy de ese lugar. Pero fíjate que cuando estabas mencionando la vasija que da inicio a la exposición, que tiene una figura de murciélago, yo lo que pensé no fue en Teotihuacán, sino en Monte Albán. Ajá. Porque las tumbas de Monte Albán tienen esas vasijas, claro, grandes, así es, pero que es el rostro de un murciélago, es la entrada a la cueva. Es efectivamente eso, porque además es una ofrenda para un ambiente funerario, ¿no? Sí, un contexto funerario. Y tiene el murciélago que está asociado con la muerte, efectivamente, y aquí viene el detalle nada más, que es local. O sea, efectivamente en Monte Albán hay muchas vasijas que tienen efigie de murciélago y braseros, ¿no? Pero es un dios muy importante, además el dios murciélago entre los zapotecos de Monte Albán, ¿no? Pero en el caso de Zapotitlán es de un barro color rojizo, ¿sí? Que es local, evidentemente, y obviamente eso ya le da, digamos, un toque, digamos, de identidad propia. Sí. ¿Sí? Igual las demás vasijas.
¿Qué más hay ahí, además de las fotografías? Me imagino que son de salineros y de la gente de ahí. Platícanos un poco ahora como antropólogo. Sí, ahí lo que tenemos, aparte de las cosas que ya mencioné, es, por ejemplo, una cosa muy interesante del epiclásico también es una especie de almena, que es un remate arquitectónico realmente en forma de caracol cortado y que coincide con muchos otros muy parecidos que se han encontrado en otras partes de Mesoamérica, por ejemplo en Xochicalco, incluso en Occidente de México, en Guanajuato, ¿sí? Hay edificios que tienen ese tipo de remates, pero por el estilo que tiene, sabemos que es del periodo epiclásico, que se puso muy de moda entre 700 a 1000 más o menos después de Cristo, ¿no? Entonces lo estamos exhibiendo ahí también, ¿sí? Y más adelante tenemos un poco de historia también ya para, bueno, la parte de las salinas, pero también tenemos un poco de la población actual, ¿sí? No hubo mucho espacio ya para hablar de lo que hay en Zapotitlán, que hay muchas cosas, pero sobre todo yo enfoqué en una de las cédulas con fotografías el sitio de la Huerta, que es un lugar que se encuentra en la parte superior alta de la población actual de Zapotitlán, que es la cabecera municipal. Ahí hay un balneario que se llama así, La Huerta. Y entonces yo había ido varias veces ahí hasta que me di cuenta que es un lugar muy antiguo en términos arqueológicos e históricos. Pero lo que más llamó mi atención hace poco más de 2 años es que uno de las gentes del lugar, que siempre nos sirve de informante, nos dijo, ¿ya vio ahí donde están los muros antiguos? O sea, ahí hay una mención a una persona y todo. Entonces yo no había visto sí había pasado por ahí, pero no lo había visto porque estaba lleno de hierba además. Entonces, no, llévame ahí, quiero ver eso. Lo movimos y encontramos un muro antiguo con un nicho que estaba roto a la mitad, pero la mitad que aún está ahí del nicho tenía efectivamente una inscripción, la tiene muy clara, que dice María Sebastiana Pacheco. Entonces buscamos a ver quién podía ser esta persona y resulta que era la cacica de Zapotitlán Salinas a finales del siglo XVII. Sí, y hay documentos de todo eso. Y además en ese documento, que es su testamento, ella indica que entre las cosas que ella va a dejar a sus sucesores está la huerta de recreo de sus antepasados, ¿sí? Que es ese lugar. Entonces, lo que hice fue un dibujo, bueno, fotografías primero, después hice un dibujo que estamos exponiendo allí en Casa Carranza. Y además, bueno, ahorita estamos preparando precisamente un trabajo sobre esto para publicación y lo vamos a presentar en el simposio o coloquio de arqueología histórica próximamente ahí en el castillo. Y entonces presentamos toda esta parte porque al hacer yo un recorrido además complementario, lo he hecho varias veces alrededor en los últimos 2 años, lo que encuentro es cerámica del periodo clásico en toda esa parte. Entonces, este lugar es todavía más antiguo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sale el agua y obviamente pues en donde hay agua hay vida y ahí es donde la gente se establece, ¿no? Claro. Entonces es un lugar sagrado. Es más, lo voy a adelantar, es un lugar que yo creo que es como lo que es el Cerro Texcotzingo, los baños de Nezahualcóyotl o lo que era el Chapultepec aquí en el centro de México. ¿Sí? Es un lugar donde la gente va, la gente importante lo convierte en un jardín y lo convierte en una especie de reproducción del paraíso. Eso es la huerta de Zapotitlán. Eso es algo que yo quiero hacer visible para la gente de la población y también lo estamos exponiendo ahí. Y ahí entonces nacería un manantial no salado. Sí, un manantial de agua dulce que son las filtraciones de agua. Es que está pegado la población a la montaña. Fíjate que ahorita que dices de la cacica, me acordé de un trabajo de hace ya muchos años de Francisco González Hermosillo, que fue investigador de la Dirección de Estudios Históricos y que ahora está en un mejor lugar. Pero él hizo un trabajo de un lienzo que era la cacica de Cholula. Y de repente te iba yo a preguntar sobre las figurillas estas que habías encontrado, cuántas masculinas y cuántas femeninas. Yo tengo la idea de que hemos perdido la noción del matriarcado gobernante. Y creo que en el área de Mesoamérica hay muchas mujeres gobernantes que nuestra voz masculina occidental las ha ido tapando, pero no, ahí están. Sí, así es. Y en esta zona de Zapotitlán, pues está Cholula y Zapotitlán no están tan cerca, pero sigue siendo una
una misma región. Es la misma región, Sí. sí, centro-sur de Puebla, pegado a la Mixteca, que Sí. llaman, es la Mixteca poblana, Sí, por sí, es decirlo. mixteca. Ujú. Claro. Y efectivamente las mujeres siempre fueron importantes en el mundo prehispánico. Las figurillas, por ejemplo, en las aldeas preclásicas femeninas son mayoría, abrumadora mayoría, ¿no? La cuestión de la maternidad, eso es importante, pero también los tocados que llevan, que están indicando obviamente un estatus importante. Ya seguramente esta situación continuó hacia el clásico, el epiclásico, y en la etapa novohispana, que es en donde yo muestro este caso de la cacica María Pacheco. Lo que hacen las casas gobernantes es lo mismo que en tiempos prehispánicos. Ellos tienen sus sucesores, que son, en primer lugar, los varones mayores o los hijos de los caciques, etcétera. Pero si ellos faltan, que este fue el caso, además, en el siglo XVII, entonces las mujeres ocupan ese espacio, por supuesto. Y te voy a decir una cosa. En el zapatismo, en la zona de Puebla, Uh-huh. cuando mataban al jefe, quien sustituía era la esposa. Uh-huh. Y tenía mando de tropa. Sí. Bueno, pasa un poco también como ocurre en otras partes del mundo también, ¿no? Con las viudas en la cuenca del Mediterráneo que ocupan lugares prominentes, ¿no? Pero sobre todo de autoridad. Y el testamento de esta señora, además, es muy, muy extenso. Lo estudió Hildebert Martínez, historiador que ya no está con nosotros, pero él me ayudó mucho también orientándome sobre estos temas. Él tiene una publicación sobre el testamento de María Pacheco. De ahí empecé yo a rascar un poco y efectivamente las reglas de sucesión son muy complejas. Uh-huh. Y ella las estaba llevando a cabo para ver quién iba a quedar, porque ella escribe el testamento cuando ya siente que no va a durar mucho, a finales del siglo XVII, y ahí está su impronta, digamos, de la cacica en ese espacio. Cuando yo les dije a la gente del lugar que eso era un monumento muy importante y que había que conservarlo, pues así como que no lo entendieron muy de principio, pero bueno, espero que no vayan a tumbar esos muros. Es poco, es una esquina con el nicho, ¿no? Yo sospecho que además el nicho no tenía otras funciones, ese espacio, porque allí caía el agua y es como una especie de fuente. Y entonces espero que lo valoren un poco más y que lo conserven en los próximos años, ¿no? Y que lleguen a estudiarlo la gente de Lina. Así es. Para que lo pongan en valor. Bueno, y vamos a regresar un poquito otra vez a las figurillas femeninas y a... Sí. ¿Qué relación tendrían con la sal? Las figurillas femeninas, sí, bueno, es muy importante porque precisamente sabemos que en los tiempos tardíos la sal estaba representada por una diosa, que era la diosa Huiztocíhuatl, y que era además una deidad que tenía su fiesta especial, que la representaba una persona viva, que la sacrificaban después, y que era una de las que acompañaban a Tezcatlipoca, pues uno de los dioses más importantes de los mexica, cuando iban a sacrificar también al joven divino. O sea, una de ellas era Huiztocíhuatl. Entonces, Huiztocíhuatl representa, digamos, el periodo de sequía antes de las lluvias, ¿no? Todo lo que está relacionado con la sal viene antes de las lluvias. Y por cierto, aquí cabe quizá el comentario de que la producción de sal, no solo en Zapotlán, sino en muchas partes de Mesoamérica y del mundo, está equiparada con una producción agrícola. O sea, la sal se siembra, se arregla y se cosecha como si fuera una semilla, como si fuera maíz, nada más que lo hacen en tiempo de secas, porque si hay lluvia no hay producción de sal. Perfecto, es interesante porque no tienen esta idea nuestra moderna del mundo mineral y el mundo vegetal, sino que la sal se siembra. Sí, se siembra y siempre es una, bueno, no es una tarea femenina ahora porque hay ciertos tabúes ahí, pero yo creo que en tiempos prehispánicos sí fue una tarea femenina y sí estuvo representado por mujeres, porque además hay muchas creencias actuales entre los salineros, ¿sí?, de la aparición de la Llorona y de otras deidades que le hace daño a la gente, ¿no? Y andan en las salinas, obviamente. Eso obviamente está relacionado con lo prehispánico, pero está obviamente coloreado ya más con las creencias novohispanas, ¿no? Que vinieron después. Entonces la Llorona se aparece, claro, ahí. Y es un lugar difícil. Y además la sal está relacionada con los pecados. Esa es otra cosa en el mundo prehispánico. Okay. La sal es una... si vemos
los mitos, eso sí hay muchas publicaciones, los mitos que siempre vienen de un problema de transgresión sexual entre una hermana y sus hermanos que eran dioses. O sea, a ella la destierran o le cortan un brazo o algo así, y de ahí de la sangre o de alguna parte de su cuerpo, de alguna excrescencia de su cuerpo, viene la sal, ¿sí? Entonces debió haber habido creencias similares en Zapotitlán, como las hay en otras partes de Mesoamérica. En Oaxaca hay mucho, en Veracruz hay mucho también sobre esto, y siempre son las mujeres las que dan origen a la sal. Okay. Uh-huh. Y bueno, y sí, las mujeres, las hermanas que son sacrificadas, estoy pensando Coyolxauhqui, estoy pensando en que deben ser de una matriz mítica que después se va desdoblando. Exacto, están relacionadas cada una dentro de su área, digamos, de influencia, ¿no? Tengo una pregunta que se me quedó así en el aire antes de que regresemos. Decías que encontraron una almena y que la están exhibiendo. Sí, es una cosa pequeña, es un remate arquitectónico realmente, porque una almena pues es un parapeto, ¿no? Sí. Defensivo. Me refiero a las almenas ornamentales. Ornamentales, como las que había en México, Tenochtitlan y en muchos otros lugares. Entonces en la parte de arriba se van poniendo este tipo de remates, y ahí estamos exhibiendo esto. Viene de uno de los sitios del valle que se llama Atochenga, y la encontramos junto con otra que no está tan bien conservada en superficie, en los recorridos de superficie. Pero quiere decir que entonces hubo una edificación ahí especial. Claro. Que requirió este adorno. Ya no tienes referencias de eso. No, porque este sitio donde la recuperamos, están los edificios ahí, pero hay que explorarlos. Ya. O sea, es en forma de montículos. Sí. Tiene un juego de pelota, inclusive una cancha de juego de pelota, este sitio donde ahí encontramos, tienes proyectos a futuro, maestro. Sí, claro, ya tiene que llegar nuevas generaciones a plantear nuevos proyectos y todo esto. Depende mucho también de la disponibilidad y de los dueños locales, pues, de todos los terrenos y todo esto, pero bueno, está dentro de la reserva. Esperemos que se implementen proyectos en el futuro en ese sentido, porque sobra la arqueología en esta región, como en todo el país. Y la otra pregunta que se me quedó en el aire es ¿por qué se llama el Cerro de la Máscara? Bueno, la gente ve un rostro humano mirando hacia arriba en el perfil del cerro, okay. ¿sí? Y esto se dice cuta en la lengua popoloca o onguigua, y claro, uno tiene que estarle buscando el perfil, ¿no? Se ve, si ve uno el cerro del lado oriente, se ve de una manera distinta que del lado poniente, ¿no? Y aquí ocurrió algo muy interesante. Todo el mundo sabe que el Cerro de la Máscara es ese. Hay muchos cerros de la Máscara, por cierto, en la zona mixteca, en los códices del posclásico, pero es bien conocido para la región sur de Puebla. Y aquí lo curioso es que ese nombre se extendía a toda la unidad política o a todo el señorío que dominó todo ese valle, e incluso partes del valle de Tehuacán en tiempos prehispánicos. Actualmente la población se encuentra no en el Cerro de la Máscara, sino a 2 kilómetros hacia el poniente, que es la población de Zapotitlán Salinas, porque allí está el agua y ahí todo. Pero yo creo que eso estaba ahí también desde hace muchos años, desde tiempos muy antiguos. Y entonces el cerro de referencia ahora no es el Cerro de la Máscara, sino el cerro que está arriba de la población, que se llama Chacateca. Entonces ahí, buscándole también un poquito qué quiere decir eso, nos dimos cuenta que era Xayacatecatl originalmente, y Xayacatecatl en náhuatl quiere decir el lugar o el que es originario de la máscara, Xayacatl, ¿sí? Entonces la gente le sigue llamando máscara a la región en general, y al cerro y a la región. Ellos también ven un rostro arriba de este cerro Chacateca, que está arriba de la población actual. Y bueno, se le pueden encontrar a muchos cerros, ¿no? Pero lo interesante es que, siguiendo la tradición más antigua del Cerro de la Máscara, ellos siguen llamándole Chacateca al cerro que está detrás de su población, que quiere decir máscara, exactamente. Y el nombre me llama mucho la atención, siendo la sal el producto más notorio, el nombre de Zapotitlán. ¿Sí puedes explicarme por qué Zapotitlán? Sí, hay árboles de zapote blanco que incluso todavía existen en la huerta, que es una especie de jardín. Ahí hay diferentes especies. Recuerdo que hay higueras, ficus, hay árboles de zapote blanco. Ahorita no recuerdo el nombre científico. Incluso puse una fotografía de un zapote blanco, que es lo que nosotros llamamos el mamey, pero es zapote.
Y hay algunos documentos pictográficos del periodo incluso ya novohispano temprano, en donde se pone un pequeño árbol de zapote encima de una pequeña basamento prehispánico para indicar ese lugar. Entonces, ese lugar específicamente se llamaba Zapotitlán desde tiempos prehispánicos. Cuta, el Cerro de la Máscara, es el cerro que está más antiguo, digamos, el asentamiento más antiguo que está hacia el oriente de la actual población. Pero ahí se llamaba Zapotitlán, seguramente muchos tiempos antes. Ahora, hay que indicar que la lengua original de este lugar es el Popoloca Onguigua, que seguramente se ha ido transformando con los siglos. Ya nadie habla ese idioma en este lugar, pero en un tiempo se habló ese idioma junto con el náhuatl e incluso un poco de mixteco. ¿Sí? Pero cuando se expandió Tula y después México Tenochtitlan hacia estas áreas y las dominó y les pidió tributo, entonces fue cuando se nahuatizaron los nombres locales. ¿Sí? Entonces Zapotlán es un nombre náhuatl, como casi todas las poblaciones de alrededor, pero quedan algunos lugares que todavía se llaman con la lengua original. ¿Sí? Sí. Y una pregunta más que tiene que ver con tu exposición. La parte antropológica, ¿qué santo es el que se venera ahí y cuándo es la fiesta? Bueno, es San Martín, obispo de Tours, Francia. Mira. Sí, es el santo local. Me parece que la advocación a este obispo procede del siglo XVII o XVIII, no estoy muy seguro, porque originalmente no era así. Incluso algunas poblaciones cambiaron de santo, ¿no? Porque el Reyes Mesontla, que es donde hacen la cerámica que se puede encontrar ahora en Fonart y otros lugares, se llamaba San Sebastián originalmente, ahora es Sebastián Mesontla, ahora es los Reyes, la advocación de los Santos Reyes, pero aquí es San Martín Obispo. Y la fiesta es si mal no recuerdo, el 25. Son varios días entre el 25 y el 28, me parece, de noviembre de cada año. ¿Sí? Y se pone muy bonito porque ahora ese lugar, Zapotitlán, mucha gente se fue a Estados Unidos desde hace 30 años. Cuando yo llegué ahí casi no había gente, adultos, casi todos estaban en Estados Unidos. Y las calles eran de tierra, así todo, muy, muy sencillo. Ahora es irreconocible, ¿no? De hace 30 años las calles están adoquinadas, hay hoteles, hay mucha infraestructura, todo está muy bonito y claro, pues ahí se ven los dólares que han llegado en todos esos 30 años, pero y la fiesta es mucho más fastuosa ahora que antes, por supuesto, ¿no? Hay más recursos y hay una colonia en el lado poniente del valle que se llama San Martín, que también es por este mismo por el obispo. ¿Y hay alguna peregrinación, algún ritual especial para el Cerro de la Máscara? No, para el Cerro de la Máscara no, pero sí hay algunas peregrinaciones que yo creo que tienen origen prehispánico, que vienen una desde Poza Rica, me parece, Veracruz, y va bajando hacia el sur y pasa por este lugar y llega hasta Caltepec y creo que hasta algún lugar de Oaxaca, ¿no? Mira. Y parece que la siguen haciendo. Por ahí me pasaron la ruta hace un año y necesito ver también un poco más porque seguramente está asociado con actividad prehispánica con toda seguridad. ¿No? Hay santuarios cercanos en la zona sur de Puebla, ¿no? Ahí mismo, los lugares que tienen calvarios, que son casi todos, ¿no? Casi todos, son como santuarios, pero también hay santuarios como el de Tlacotepec, que tiene un Cristo Negro, está al norte de Tehuacán, y entonces vienen gentes de Veracruz sobre todo, ¿no? a esta parte del sureste de Puebla, hacen sus peregrinaciones, pasan, dejan sus ofrendas. Y otra cosa importantísima que casi se me olvida, los chivos fueron muy importantes en la época novohispana y los traían en grandes manadas desde la zona de Oaxaca, casi desde la costa, subían hacia Tehuacán para la fiesta del chivo, para la ceremonia, ¿no? Y pasaban por Zapotitlán, Salinas, y ahí se quedaban un buen rato porque ahí les daban sal para engordarlos. Ajá. Antes de llegar al sacrificio, a los sacrificios en Tehuacán. Fíjate que alguna vez de niño mi papá, que era muy antojadizo, nos llevó a comer carne de chivo salado. Así es. Pero no era para engordarlos, maestro, sino al revés. Era para que se secara en vida el chivo. Uh-huh. Y entonces se les quedaba la sal en la carne, que te la comías así como una cecina. Sí. O el mole de caderas, por ejemplo, que también es muy importante. Pero bueno, pasar de todas maneras y comer la sal de Zapotitlán era
era importantísimo y básico para estas grandes manadas de chivos. Ahora ya no hay eso, porque ya creo que hasta se prohibió la fiesta por la sacrificada de los chivos y todo. Pero antes era, digamos, una manera de que las poblaciones de Oaxaca, muchas poblaciones de Oaxaca, junto con las de Puebla, ¿sí?, se entrelazaran, se intercambiaran cosas, porque cada quien producía algo diferente, y llegar a Zapotitlán, ahí donde estaba la sal, era la oportunidad de hacer esos intercambios, que inclusive eran intercambios matrimoniales en muchas ocasiones, ¿no? Y esas rutas se perdieron porque se perdió, ya cayó en desuso el antiguo camino de arriería, cuando hicieron la carretera federal, ¿no? 125, entonces pues ya todo va por ahí por la carretera, y entonces cayó en desuso tocar diferentes poblaciones y parajes, ¿no?, que eran importantísimos durante toda la época prehispánica y novohispana. Una última pregunta que tiene que ver con tu exposición. ¿Tienes allí alguna muestra para que lleguemos los visitantes y probemos la sal de Zapotitlán? Bueno, para probarla no, pero sí puse un poco de sal, ¿eh? Si queda algo de sal, porque yo llevé una bolsa más o menos grandecita, sí, pues a lo mejor les puedo decir que pongan algo ahí. Diles. O a lo mejor yo puedo conseguir algo en estos días, pero es que la pusimos en una vasija precisamente donde estamos exhibiendo algunos de los objetos que se usaban para hacer piloncillos de sal. Era todo un tinglado que hacían ellos con soportes cilíndricos y todo esto, y entonces dije, bueno, hay que poner un poquito para que la gente vea que no era sencillo hacer un piloncillo. Entonces ahí pusimos un plato, trípode, y ahí le pusimos sal real de Zapotitlán, ¿no? No, pero tú hace ratito nos explicabas que los mismos salineros la huelen, prueban. Sí. No, déjanos esa oportunidad de vamos a ver, sí, yo creo que deben tener todavía la sal. Voy a decirles para que la pongan allí, aunque sea en cualquier bandejita, y la gente pueda probarla y olerla y sentirla. Sí, que sienta. Que es lo que hacíamos además en los eventos sobre la sal académicos en los que participé en años anteriores. Todo el mundo llevaba un poco de sal de su lugar. Lleva al castillo para la exposición, el congreso. Llevamos, claro. Muy bien. Pues se nos fue el tiempo como agua, como lo que es, decían los romanos, que el tiempo es un dios líquido y se va. Entonces tenemos que dar por terminado el programa, pero antes debo pedirte que nos des bibliografía. ¿En dónde podemos leer sobre lo que nos estás hablando y textos tuyos? Sí. Yo leí alguno en el internet, que es La sal de la tierra, y que es un texto más bien antropológico, muy interesante, con muy buenas fotografías. Sí. Pero también si nos puedes recomendar algo que esté dedicado más a la arqueología, desde Magnish hasta acá, no importa que nos tardemos. Sí, hay muchos artículos que he publicado que se pueden consultar en el espacio de academia.edu con mi nombre, Castellón Huerta, y pero claro, hay que registrarse en el espacio y todo con una correo electrónico y tal, y se puede accesar, y son de acceso libre, ¿no? Sí. En otros espacios como Google Académico y todo, también se pueden encontrar artículos sobre, nada más tienen que teclear mi nombre, Blas Román Castellón Huerta, y ahí van a aparecer textos que tienen que ver sobre la sal y la arqueología, por supuesto, ¿no? Pero más en el primer espacio, porque ahí yo los he estado posteando. Ahora, si quieren leer algo más detallado y especializado sobre el tema de la sal y la región en general, bueno, hay dos libros. Uno, El Cerro de la Máscara Cutá, que publicó el INAH en 2006, aunque ya debe estar agotado, creo que ya no hay. Pero el otro libro, que también ya es muy escaso, tal vez haya uno o dos aquí en la librería, es que se llama Cuando la sal era una joya. Y ese es el texto en donde yo hago el resumen más completo sobre la tecnología antigua de producción de sal en Zapotitlán. Es un libro que también se vendió muy rápido. Más bien debería de ver la manera de hacer una segunda edición aumentada inclusive, porque hay nuevos datos, pero ese libro también, si lo pueden conseguir, es el más completo sobre el tema de la sal. Bueno, déjame decir una cosa que no debo decir, pero ese de Cuando la sal era una joya es lo que hizo que Gaby Marentes y Evanibaldo Morales te invitaran para acá.
Muy bien. Pero muy bien. podemos platicar con la gente de Beatriz Quintanar para que cuando menos se pueda tener digitalmente. Sí. Y yo creo que sería un libro que hay que reciclar y volver Sí. a leer, aunque Sí. sea los medios digitales. Y digo aunque sea porque yo soy viejito y sí me gusta el papel. Me gusta más que Sí, de hecho hay una edición digital, aunque no sé si todavía está disponible, yo supongo que sí, pero no todo el mundo lo puede ver tan fácilmente, ¿no? La hizo Lina, y la puso como en EPUB, e-publicaciones, sí. y entonces habría que buscarla en internet a ver si se puede adquirir. Yo no la he posteado en mi espacio porque como Lina está vendiendo el texto, pues entonces no lo puedo poner yo ahí gratis, así, Sí, claro. así nada más, ¿no? O por lo menos tengo que esperar un tiempo, ¿no? Pero si pueden encontrar la edición digital en EPUB, pues yo creo que ahí pueden conseguir el libro completo. Pues lo vamos a buscar y yo le recomendaría a nuestro auditorio que también lo busque. Es un tema realmente apasionante con un autor que sabe explicar perfectamente bien las cosas. Yo Gracias. leí esto que hiciste de La Sal de la Tierra y me llevó para 1000 lados, empezando por el sermón de la montaña, pero Sí. yéndonos a lugares que no son el sermón de la montaña, que tienen que ver con la sal de esta tierra. Ajá. Efectivamente, esta es donde estamos nosotros pisando. Pues te agradezco muchísimo No, gracias a ustedes. esta entrevista y vamos a dar por terminada este programa a nombre de Radio INA, que fue posible esta emisión por la generosa participación del arqueólogo Román Blas Castellón Huerta. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia a la cabeza y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.